Las malas condiciones en las cárceles uruguayas son noticia permanentemente. El foco suele estar puesto en los centros de reclusión para hombres, como el Penal de Libertad o Santiago Vázquez. Sin embargo, en la cárcel de mujeres de Montevideo, el panorama también es crítico. La unidad número 5 femenino, ubicada en el barrio de Colón, que tiene una densidad de población de 184%, ha estado en los titulares en los últimos días por un caso de suicidio, por un motín y por denuncias de tortura y extorsión entre reclusas. Los operadores penitenciarios y los policías que trabajan allí vienen denunciando las malas condiciones que rigen en esa cárcel. Y buscando corregir, por lo menos en parte, la situación, un grupo de esos funcionarios presentó, a principios de mes, un recurso de habeas corpus. Allí se pide que se tomen medidas para bajar el hacinamiento y mejorar las condiciones edilicias y de seguridad de la cárcel de mujeres. Este lunes, el juez Matías Porciúncula aceptó en forma parcial el recurso y obligó al Ministerio del Interior a presentar en 45 días un plan de acción, a ejecutar a su vez en 120 días, para realojar a las privadas de libertad que hoy están en el tercer piso de esa prisión hasta que disminuya la densidad de población en ese sector al 120%. Según el fallo, la cartera también deberá tomar acciones para enfrentar la falta de personal y así permitir que las presas ejerzan su derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, así como el Ministerio debe cesar las prácticas de aislamiento prolongado. Vamos a profundizar en este fallo judicial, en sus antecedentes y en sus consecuencias. Para eso estamos con Germán Gutiérrez, que es operador penitenciario, uno de los firmantes del recurso de habeas corpus. Germán, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Empecemos aclarando para el oyente qué es un operador penitenciario, en qué se diferencia de un policía, porque en las cárceles también hay policías, ¿no? Bueno, el operador penitenciario es una figura nueva dentro del sistema público, dentro del funcionariado público, que fue creado en el 2011 a partir de las críticas que recibió el Estado uruguayo por parte de Naciones Unidas, que las cárceles estaban en situaciones de peores niveles que cárceles africanas. Y se introdujo este nuevo escalafón que ya estaba previsto desde la década del 70, recién había sido incluido en el presupuesto nacional en el año 85, pero con la denuncia de la ONU, recién en el 2011 se aprobaron créditos presupuestales para, de una vez por todas, crear el escalafón penitenciario que supliría a la policía de cárceles y con el paso del tiempo serían los encargados de gestionar las cárceles, previniendo la futura descentralización de las cárceles del Ministerio del Interior, que para eso actualmente todas las cárceles del país están bajo la órbita administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, cosa que no pasaba antes. Antes la zona metropolitana estaba bajo la Dirección Nacional de Cárceles y todas las cárceles del interior dependían de la jefatura departamental, cosa que era un régimen más parecido a un Estado federal que a un Estado unitario. Bien, pero el operador penitenciario entonces, ¿cómo se define a diferencia del policía? Es un modelo que se basa en el modelo español, en el cual parte de la siguiente base. El funcionario convive con la persona privada de libertad y gestiona todo lo que es relacionamiento a la convivencia. Las personas privadas de libertad son seres humanos como todos nosotros. No por caer en la cárcel desaparecen todas sus necesidades en cuanto al vínculo familiar, la salud, la alimentación, las necesidades de recreación, las necesidades de formación, de tener tratamiento de droga y generar planes de trabajo para justamente rehabilitarlo. Para eso es que existe el operador penitenciario. Obviamente que cuando hay situaciones de violencia es irracional que esa misma figura intervenga, ejecute violencia sobre esa misma persona y al otro día vuelva a intentar implementar estos planes de convivencia con esa persona. Es como que se trata de separar esas dos funciones en dos escalafones distintos: el policía para reprimir y el operador para gestionar la convivencia. ¿Y qué tipo de formaciones tienen los operadores penitenciarios? La formación la da el CEFOPEN, que vendría a ser el Centro de Formación Penitenciaria, y va cambiando según cada administración, le va poniendo su impronta nueva y su propia lógica. Realmente no hay una política de Estado en cuanto a qué tarea tiene que hacer si el operador o no. Muchas veces es interesante ese dato. No hay
¿cómo decirlo?, una posición única en el sistema político sobre las tareas, sobre las funciones de los operadores penitenciarios. Exactamente. Y tampoco sobre las formaciones a requerir. Sí, exactamente. De hecho, en cada administración que pasa siempre hay alguna discusión y siempre se trata de agregar tareas, sacar tareas, cosas por ese estilo. ¿Y entonces qué tenemos? ¿Qué espectro de formaciones tenemos entre los operadores penitenciarios? La formación te da la práctica realmente. Nada de lo que tú recibas teóricamente te prepara para lo que tú vas a vivir dentro de la cárcel. ¿Hay cursos de formación? Hay cursos de formación, pero lo importante es la experiencia. El propio trabajar ahí es lo que te va enseñando cómo es tu tarea. Pero, por ejemplo, ¿tienen que tener un título universitario ustedes? No. Y eso es otro tema. Las necesidades académicas varían llamado a llamado. A veces suben las exigencias, a veces bajan las exigencias. Eso varía. Pero, ¿se puede entrar con qué nivel? ¿Cuál es el nivel más bajo de educación con el que se puede entrar? Y ahora creo que en el último llamado, que no me acuerdo si estaban pidiendo ciclo básico terminado. Bueno, hablemos ahora específicamente de la cárcel de mujeres. Está ubicada en Colón. Tiene, o tenía en el momento que ustedes presentaron el recurso, 390 plazas, pero albergaba 719 mujeres. Sí. El exceso de internas entonces equivalía al 84%. Por eso se dice que la densidad era 184, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo se da ese problema? Y desde hace varios años. O sea, el hacinamiento ha ido creciendo porque la política de persecución penal que ha llevado a cabo este gobierno ha salido a un combate frontal contra el narcomenudeo. A la vez, con las reformas que ha aprobado la ley de urgente consideración, introdujo un agravante en el tema de drogas, que es la venta de drogas en el hogar, que es la modalidad usual en que las mujeres participan en ese delito, vendiendo drogas en el hogar, que lo usan para mantener a su familia. A la vez introdujeron otras modificaciones que son, para las que cometen el delito de drogas, ya no pueden redimir pena por trabajo y estudio. Entonces, toda esa inflación penal hace que salgan menos mujeres de la cárcel, se enlentezca el proceso liberatorio, y al ingresar más mujeres, el hacinamiento explota. Pero, a ver, usted hacía referencia a decisiones tomadas en este gobierno. Sí. Al final del gobierno del Frente Amplio, ¿la densidad de población en la cárcel de mujeres era menor? No, en el gobierno del Frente Amplio hubo una política, sobre todo en el último gobierno de Tabaré Vázquez, de desinversión en el tema penitenciario. O sea, desinversión. Sí, bajó el presupuesto, cosa que este nuevo gobierno continuó con la misma tendencia, pero ¿cuál es el problema? Hay un fenómeno particular que se da en la población femenina que está evolucionando muy rápido en la participación del delito, que eso es un fenómeno social nuevo. Entonces, la política penitenciaria de repente pone muy en el foco en el tema de los hombres y no en el tema de las mujeres. Le pongo un ejemplo. La población reclusa femenina se multiplicó 500% desde el año 2000 hasta el 2010. Y después que se aprobó en este gobierno la ley de urgente consideración, la población femenina está incrementándose 30% anualmente. Entonces es un fenómeno social bastante complejo que no acompaña con la política penitenciaria. En palabras del propio ministro Heber, dice que recién ahora están pensando en hacer una nueva cárcel de mujeres para 800 plazas en 2 años. Pero incluso aunque esa cárcel sea creada, para cuando la inauguren, ya vas a tener una población reclusa femenina superior a esa cantidad de plazas. Así que el hacinamiento no lo vas a solucionar. Entiendo todo ese proceso, pero vuelvo a la pregunta que yo hacía. Al final del gobierno Vázquez II, ¿había hacinamiento en esta cárcel de la cárcel de mujeres? Totalmente. Sí. Totalmente. O sea, el fenómeno no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo. Es conocido por las autoridades de hace varios años, por todas las denuncias que ha hecho el comisionado parlamentario. Lo que hablo del tema de la cárcel de mujeres es lo mismo que pasa en todo el sistema penitenciario. Entonces, con ese nivel de hacinamiento, ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa con el funcionamiento de la cárcel? Bueno, en realidad no se ejerce un control del Estado. El haber tanto hacinamiento, tanta falta de personal, hace que el Estado no pueda garantizar en los hechos la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad. Y eso ha sido denunciado por el comisionado. Todo lo que yo estoy diciendo, y esto lo digo porque como funcionario público y dependiente del Ministerio del Interior, a veces tengo vedado decir en forma pública las condiciones de trabajo en la que estoy, por un tema de conocimiento personal, pero todo lo que yo estoy diciendo es de información pública dada a conocer por el comisionado parlamentario. Sí, hemos leído los informes, hemos entrevistado al doctor Juan Miguel Petit cada vez que esos informes se publican, así que para el oyente
el concepto general no es una novedad. Yo quería, con esta pregunta, llevarlo a la práctica, a la visión de ustedes que están ahí adentro, ¿no? Sí. A la visión de ustedes que están adentro. Entonces, por ejemplo, para 719 presas, como había cuando presentaron el recurso, ¿cuántos operadores penitenciarios debía haber? ¿O cuál debía ser la suma de operadores penitenciarios más policías? Una escala de una relación de un funcionario cada 10 personas privadas de libertad por turno. Ajá. Ah, por turno. Por turno, porque a veces cuando se hace la cuenta de cuántos funcionarios hay en esta cárcel para tantas personas privadas de libertad, si uno hace una matemática en frío pareciera que da bien. Pero una unidad, por ejemplo, tiene, vamos a poner un ejemplo, tenés 1000 PPL y tenés 100 funcionarios. Ahí habría una relación de 1 cada 10, ponele. Pero no todos los funcionarios trabajan en lo que es la área operativa, que es la que está en contacto permanente con la persona privada. Tenés áreas de estudio, área administrativa, área de mantenimiento, área logística. Entonces, de ahí baja la cantidad de personal. Sin mencionar las custodias. Cada vez que hay una custodia a un hospital, a un centro de estudio, a un juzgado, se saca personal para hacer la custodia. Entonces los números no dan. A eso sumarle los cambios de turno, que hay 3 turnos o 2 turnos según el régimen horario que haga, y más certificaciones médicas, licencias. Entonces el número no da abasto. Por ejemplo, algo que se acreditó en el juicio, que en el día 16 de junio del presente año, ningún funcionario del área operativa del turno de la mañana concurrió al servicio, ya sea por faltas médicas, licencias, desconozco. Y el jefe de servicio, que era la autoridad a cargo, informó en las novedades diarias que ningún funcionario había concurrido al servicio y que se habían dejado los sectores este y oeste descubiertos, y estamos hablando de que 300, 400 personas permanecieron sin vigilancia durante un periodo de tiempo. ¿No había operadores ni policías? De que tenían que concurrir en ese horario, no. Se tuvo que suplir con funcionarios de otras áreas para responder a la emergencia. Ajá. Pero así es la forma en que se trabaja, una falta de personal crónica, incluso en el juicio, le voy a decir un ejemplo bastante gracioso, en el juicio fueron citados 8 testigos a declarar. La respuesta del Ministerio Interior fue de que por haber citado a 8 personas a declarar en el juicio, nosotros pusimos en riesgo la seguridad del establecimiento, que están en la contestación de la demanda, que tuvieron que parar todas las actividades de la cárcel para suplir esos 8 funcionarios. Si eso no es una confesión por parte del Ministerio de la falta crítica que hay de personal, yo no sé qué es. Ustedes hablan en el recurso de ausencia de seguridad, consecuencia, hay reclusas que han montado un estado paralelo. Sí, por supuesto. Estado paralelo. Son los códigos carcelarios que tanto que... ¿Y qué pasa en esas condiciones? Bueno, creo que de público conocimiento, los videos que salieron sobre una mujer privada de libertad de mi cárcel que estaba siendo torturada por un tema de deuda. ¿Cómo es ese procedimiento? Estamos hablando de algo espantoso, ¿no? Sí. Pero para que el oyente entienda el tipo de prácticas que terminan ocurriendo adentro de una cárcel, una mujer privada de libertad mantiene en calidad de secuestrada a otra por deudas de drogas, una cosa así. Sí. O sea, secuestra. Dentro de la cárcel una mujer secuestra a otra. Sí. Y la somete a torturas que graba en un video para mandarse ese video a familiares de la otra presa a efectos de que sus familiares paguen. Sí, eso está ahora bajo la investigación de la Fiscalía y de conocimiento público, sí. Ahora, usted me pregunta... ¿No es la primera vez que pasa? ¿O es la primera? A ver, ¿eso es algo nuevo? ¿Cómo hay que calificarlo? En esta calidad de que no ha habido denuncias, me reservo eso porque ahí, hasta que no tengo conocimiento público de eso, no puedo dar esa información. Permítame no decirlo, pero creo que nos podemos remitir a los informes del comisionado, donde queda explícito que estos hechos se producen por la total falta de control que ejerce el Estado dentro de las cárceles. La lógica del sistema penitenciario sería que una persona, cuando cae en la cárcel sería un lugar de máximo control del Estado, donde las personas privadas de libertad, bajo la custodia de no tendría que sucederse delitos. Ese sería el concepto abstracto. Pero lamentablemente la política de seguridad pública siempre piensa en los delitos que suceden en la sociedad libre. Pero dentro de las cárceles siguen pasando delitos, siguen habiendo rapiñas, siguen habiendo hurtos, siguen habiendo homicidios, torturas, violaciones. Y de forma más exacerbada. Por ejemplo, el nivel de homicidio que hay en cárceles supera 15 veces más que el homicidio que hay, el porcentaje de homicidio que hay en la sociedad libre.
Y muchas veces cerramos los ojos ante esa realidad, ¿no? Es que sí, por ejemplo, ahora cuando se puso el habeas corpus, este tema está en los medios públicos, y siempre está en los medios públicos cuando hay episodios de violencia. Sí, cuando ocurren los delitos extremos, digamos. Claro. Pero lo que usted señala es que hay una cotidianeidad del delito dentro de la cárcel. Claro, y eso es lo que parece, cuando pasan este tipo de cosas, todos nos hacemos los sorprendidos. Pero en realidad hay que aceptar que es algo ya normal en el sistema penitenciario, porque hay una desidia. El problema es que no hay una política de Estado a largo plazo que permanezca en gobierno por gobierno. Por ejemplo, fue una promesa de este gobierno el descentralizar las cárceles, cosa que no se cumplió. ¿Qué quiere decir descentralizar? Que salgan de la órbita del Ministerio del Interior y pasen a ser un servicio descentralizado. Eso es una política de Estado, porque el Frente Amplio cumplió con generar toda una centralización administrativa, que hoy es el INR, y el otro paso que había que dar era un paso presupuestal para descentralizarlo. Eso, con una lógica de Estado, lo tendría que haber cumplido este gobierno, y no lo hizo por un tema obviamente presupuestal. Se prefirió dar prioridad a un Ministerio de Ambiente que bueno, este ministerio no tuvo ni la capacidad para atrapar un monotití que estaba fugado por Montevideo y responder a la crisis de la sequía. Hablemos de las condiciones edilicias. El local, el inmueble que se utiliza para esta cárcel de mujeres, que fue un hospital, ¿no? Era el Hospital Mutuo. Era el Hospital Mutuo, sí. No tiene la condición para una cárcel. Lo que pasa es que cuando se transformó en una unidad privada de libertad, fue un experimento nuevo que en realidad no estaba concebido como una cárcel, no había ni rejas, que era una clasificación de presos masculinos que tenían un cierto tipo de edad, eran primarios, un cierto tipo de conducta, que era un proyecto de tipo más de rehabilitación, era como un experimento social, una innovación dentro del sistema penitenciario, que me acuerdo que era en la época de Jorge Valle. Pero después, con las necesidades de infraestructura, eso se acondicionó en una cárcel de mujeres. En esa época la cárcel de mujeres era una Cabildo, sola, era la de Cabildo. Era la de Cabildo, que era unas condiciones medievales, y sí, fue una mejora pasarla para lo que era el Hospital Musto. Pero bueno, eso ya tuvo un plazo, ¿no? Un plazo de tiempo, donde ya la unidad, ese edificio ya no da más, ya está colapsada la eléctrica, está colapsada la sanitaria y el edificio en sí mismo. Y bueno, es una política de Estado, incluso ahora estamos hablando en la ley de presupuesto de que, bueno, se asignen las partidas presupuestales para responder a la emergencia carcelaria, que es lo que estamos viviendo día a día. En ese contexto, en ese panorama que usted venía describiendo a partir de mis preguntas, hay que mirar los dos lados. ¿Qué les pasa a ustedes, por un lado? ¿Qué les pasa a las presas, por otro? Nos pasa lo mismo. Las condiciones de trabajo nuestras son las mismas que las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad. La diferencia es que nosotros cumplimos un horario y nos vamos a nuestras casas. Las personas privadas de libertad cumplen toda la condena en esas condiciones que son francamente inhumanas. Pero, de nuevo, para llevarlo a términos prácticos, ¿ustedes corren peligro en la cárcel? Sí, por supuesto. Nuestra integridad física tampoco está asegurada. Porque, por ejemplo, si hay un episodio de violencia, imagínense que la correlación entre funcionarios y personas de libertad, estamos hablando de 1 cada 50, 1 cada 100. Así no están dadas las condiciones de seguridad. ¿Y cómo van a trabajar cada día, teniendo en cuenta ese panorama? Porque somos funcionarios públicos y tenemos un deber que cumplir. ¿Qué dicen en sus familias? Yo no puedo hablar por la familia de mis compañeros porque no las conozco, solamente puedo hablar por mi familia, y mi familia me dice que están orgullosa por lo que estoy haciendo, dada la exposición pública que estoy teniendo, y bueno, las consecuencias que uno puede tener, que esperemos que en un Estado democrático de derecho no pasen, porque a veces a las autoridades les molestan que se salgan a denunciar este tipo de cosas, y yo creo que en realidad es todo lo contrario, porque acá en ningún momento se salió a buscar culpables. Estas cosas se denuncian para buscar soluciones. Yo les preguntaba por las consecuencias para ustedes, para los funcionarios, en este caso operadores penitenciarios, ¿cuáles son las consecuencias para las reclusas? En cuanto a la situación que estamos viviendo actualmente, condiciones de hacinamiento, incluso ese fue el hacinamiento global, usted que mencionó que ahora anda en 160%, pero por módulo, por sector, hay hacinamiento hasta 400%. En un sector que hay 30 plazas, viven 80 personas. Hay un duchero cada 100 personas. Hay falta, por ejemplo, de kit higiénicos, kit menstruales, falta de jabón. O sea, vamos a poner un ejemplo más práctico. Los presos no tienen ropa, los presos no tienen uniforme previsto por el Estado. Toda la ropa es de donación. Sí, hagamos esa aclaración porque probablemente el oyente está muy acostumbrado a ver películas, ¿no? Claro.
Y en las películas, o en muchas de las películas, los presos en una cárcel tienen una especie de uniforme. Claro, ¿no? exactamente. El clásico es el uniforme a rayas, Claro. aquel. Bueno, acá no hay uniformes. Claro, vamos por un ejemplo. El principio bareliano de introducir un uniforme, una túnica, era para que las personas, indistintamente de la clase social que fueran, en el aula, en la escuela, fueran todos iguales. En el ámbito penitenciario se tiene que cumplir lo mismo. Ya seas un narco que haya tenido millones de dólares, o un rapiñero, o una persona que cometió un hurto y que vivas en un estado marginal, en una cárcel todos tienen que ser iguales, todos tienen que vestir iguales porque no debe haber ninguna distinción. En cambio, el Estado no proveer uniformes hace que el narco siga teniendo y lo manifieste frente a todos sus pares, su poder frente al resto, su poder económico, porque él se puede hacer introducir un somier para dormir. Bueno, de hecho, los grandes narcos que están en el penal de libertad no están con toda la población reclusa hacinados, tienen sus módulos aparte, con aire acondicionado, en buenos estados de reclusión, y el resto de los presos comunes no. Ese es un ejemplo nada más de lo que implica como condiciones de vida también en la cárcel de mujeres. No hay ropa, para empezar no hay ropa. Para empezar no hay ropa. Es toda ropa donada, o la persona que si tiene familiares que le lleven ropa, bueno, le conceden la ropa, sí. ¿Qué más? Y todo. El Estado provee, no voy a decir que no hay una intención del Estado en tratar de satisfacer necesidades, pero no dan abasto. Y por ejemplo, esto de que haya más mujeres recluidas que plazas disponibles, que implica a la hora de dormir, a la hora de descansar, entre comillas. Y hay un esfuerzo de la administración porque hay una carpintería, hay un esfuerzo para que las mujeres no duerman en el suelo, hay un esfuerzo porque las mujeres tengan colchones. Pero ¿qué pasa? Es a veces tan el volumen, porque la carpintería que hay en la unidad no solo tiene que producir camas para esta unidad, también tiene que producir camas para todo el resto de la zona metropolitana, y a veces no va acompañado en la planificación de las mujeres que entran a la cárcel. Por ejemplo, puede haber un fin de semana que te entren 10 mujeres porque hay un operativo muy grande y te entran 10, y ahí no tenés ni los colchones ni las camas para atenderla en ese momento. Entonces, pero hay una... A ver, quiero que algo que quede claro. Los directores de cárceles, los que están al mando de las cárceles, son capitanes de barco en un barco que se hunde. Hacen lo que pueden para evitar el naufragio, pero se hunde. Ese es el tema. Enseguida completamos la entrevista con Germán Gutiérrez, operador penitenciario en la cárcel de mujeres, uno de los firmantes del recurso de habeas corpus que este lunes fue acogido de forma parcial por la justicia. La cárcel de mujeres de Montevideo viene siendo noticia por la situación crítica de hacinamiento y también por episodios de violencia entre reclusas. Para corregir, por lo menos en algo, esa situación, un grupo de operadores penitenciarios y policías presentó en estos días un recurso de habeas corpus en el que pidió que se tomen medidas para bajar la superpoblación y mejorar condiciones edilicias y de seguridad. Estamos conversando con Germán Gutiérrez, uno de los firmantes de ese escrito. Cuando hablábamos de estos casos de secuestro y tortura entre presas, estaba la pregunta de si era la primera vez que había pasado ahí. Desde la audiencia nos recuerdan, digamos, situaciones de ese tipo, pero en cárcel de hombres, ¿no? El caso aquel de un preso secuestrado, torturado y abusado por lo menos por 60 días, cuya situación nadie había descubierto y que de repente saltó, ¿no? Se encontró esa persona en un avanzado estado de desnutrición, etcétera, ¿no? Sí. Ese fue quizás el caso más fuerte que hemos conocido. ¿Y cuántos faltarán por conocer también? Claro. Bueno, veamos ahora la decisión que ustedes tomaron de presentar este recurso de habeas corpus. No tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes en base a quién era el accionante, que era el comisionado parlamentario. Lo que no tiene antecedentes es que la parte de los accionantes fuera un grupo de trabajadores. Eso es lo inédito del fallo. ¿Qué pedían ustedes? Pedían más de lo que el juez terminó concediendo. Claro, pedíamos que cesara el ingreso de personas privadas de libertad de forma inmediata, más personal y mantenimiento. Lo que se nos negó de forma tajante fue que se negara el ingreso de
personas privadas de libertad, porque nuestra idea era que con ese cese, conforme a las libertades que se fueran sucediendo, iba a bajar naturalmente el hacinamiento. Pero eso sí que no nos lo fue concedido. Sí se nos concedió, no de la manera que nos hubiera gustado, pero de un fallo bastante consensuado, que se le dio tiempo al Ministerio del Interior de presentar un plan en 45 días y después ejecutarlo en alrededor de 150 días, el deshacinar determinados sectores más complicados de la unidad y presentar soluciones a la hora de la falta de personal y hacer el mantenimiento que el edificio precisa. El fallo del juez es bastante mesurado y creo que para lo que es los recursos que maneja el Estado uruguayo lo puede cumplir fácilmente. Falta voluntad, me parece. Así que bueno, pasemos en limpio. Lo que dispuso el juez es que obliga al Ministerio del Interior a presentar en 45 días un plan de acción que a su vez debe ejecutarse en 120 días de realojo de las privadas de libertad que hoy están en el tercer piso, hasta disminuir la densidad de población en ese sector al 120%, sin que eso implique aumentar más de 120 en otros sectores de la unidad número 5. También deberá tomar acciones para enfrentar la falta de personal y permitir que las reclusas ejerzan su derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, y cesar las prácticas de aislamiento prolongado. ¿Qué evaluación hacen? Quiero decir, es menos de lo que ustedes pedían. Entonces, suponiendo que esto se cumpla, ¿para ustedes va a haber un cambio significativo? Y va a haber sí, en realidad el cambio significativo está si esto es como un potenciador para mover un poco la voluntad del Estado e intervenir en esta situación que por este recurso quedó a la luz de los ojos públicos de la condición que está en las cárceles de mujeres, y sirva para acelerar las acciones que tienen que ser tomadas ahora inmediatamente. ¿Escuchó las declaraciones de ayer del ministro del Interior, Luis Alberto Heber? Sí, escuché. Dijo, por ejemplo, en un momento dijo: hemos recibido una situación desastrosa, muy caótica. No entiendo cómo no se planteó antes el habeas corpus. Bueno, ahí le tendría que decir al ministro que si él hubiera estudiado un poco más, sabría que las acciones de habeas corpus ya habían sido presentadas por el comisionado Petit en la administración Bonomi, y que la administración Bonomi, cada vez que eran presentados estos habeas corpus donde los jueces decretaban de que había violación a los derechos humanos, el ministerio apelaba. Que es bastante contradictorio que un ministro de Estado o el Estado mismo apele sentencias que denuncian que hay violación a los derechos humanos y que ellos se nieguen a responder ante eso. A mí me parece que para el Estado democrático de derecho no es una lógica de recibo. Usted está citando el antecedente de lo que ocurrió durante la administración Bonomi. Y ahora, el ministro Heber dice, sabíamos que la situación en la cárcel de mujeres era desastrosa, ¿por qué no se presentó un recurso antes? Y esa pregunta, no sé particularmente a quién se la hace. ¿A mí como funcionario o al mismo? Porque él, desde que asumió, era consciente de las condiciones de las cárceles. O sea, tú cuando sos gobierno, cuando tú pretendes gobierno, no puede ser una excusa tipo, mirá cómo recibí las cárceles. Justamente sos gobierno para encargarte de esas tareas. Entonces, no entiendo la excusa del ministro. Si no quería hacerse cargo de su tarea, bueno, que no se encargue del Ministerio del Interior. Pregunto, ayer en sus declaraciones el ministro ponía énfasis en que está en marcha una solución, concretamente a través de la ampliación de la concesión vía PPP, participación público-privada, en Punta Rieles concretamente. Vamos a escuchar lo que decía. Si la justicia se pronuncia de una manera, estaremos hablando con la ministra de Economía al respecto y con la Oficina de Planeamiento como para acelerar los tiempos que nosotros queremos y tratar de hacer entender de que no podemos construir una cárcel de un día para el otro, lamentablemente. Me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer. Y esos plazos de extremo cuidado en el gasto público, los dineros públicos, lleva a detener las obras mucho más de lo que se haría en la actividad privada. ¿Escuchó estos dichos? Sí. Yo lo que le digo al ministro es que esta administración se sigue jactando que no es como la administración Bonomi. Y vuelvo a repetir mis palabras. El plazo que él da para dar la solución de la cárcel público-privada va a estar en 2 años. Pero en el mejor de los casos. Y la situación de las mujeres privadas de libertad
es ahora. La respuesta del Estado no puede ser lo arreglo en 2 años y mientras tanto hago ojos ciegos a la violación de los derechos humanos que están teniendo estas mujeres. Si esta administración, si el ministro dice ser diferente a la administración Bonomi, que tanto la supo criticar cuando Bonomi estaba vivo, bueno, le pido que reconsidere y que no apele el fallo, porque le da 200 días el Estado uruguayo para dar una solución a solo desasinar determinados sectores de la unidad y dar un refuerzo de personal de una cifra no determinada y mantenimiento del edificio. Son cosas coherentes. ¿Usted dice que todavía está latente la posibilidad de que el ministerio apele? El ministro ya dijo que va a apelar. No sé qué, de repente, no sé qué le conviene más políticamente. A mí me parece que por sentido común, dado lo poco que se pide, lo poco que le pide el juez, que vaya a apelar, a mí me parece inentendible, la verdad. Para terminar, este grupo que se formó para presentar este recurso de habeas corpus, ¿de dónde sale? ¿Cuántos son? 4, 3 operadores y un policía. Bien. ¿Cómo se formó? Y bueno, frente a la realidad que estamos trabajando en esta unidad, no podíamos desempeñar nuestra función, no podíamos garantizar la vida de las personas privadas de libertad y ni la integridad física y también nuestra propia seguridad. Nos cansamos de esperar promesas que siempre se decía que siempre iban a reforzar personal o que iba a dar mantenimiento, y la situación llegó a un límite tan crítico que decidimos tomar el toro por las astas e intervenir nosotros. Porque pero acaba de dar el número, son 4 en total. ¿En cuántos? Y de operadores serán como 20 y en policía serán un poco más. Parece un número chico. Parece no, es un número chico, una chico. Proporción muy baja. El problema es que, bueno, lo que importa también son los testigos que fueron citados y todo eso. Hay una razón válida para todo. Además, lo que importa no es que seamos pocos. El tema es como personas somos todos iguales, no importa el número que sean para reclamar. No, pero me llama la atención esta iniciativa casi que individual. ¿Qué pasa con el gremio? ¿No hay un gremio de operadores penitenciarios? Hay gremio de operadores penitenciarios. ¿No hay un sindicato de policías? Bueno, el gremio de operadores penitenciarios ha salido a respaldar la posición del ministerio en una respuesta que nos parece bastante extraña, propia más de un sindicato amarillo que de un sindicato propiamente dicho. Y la colectividad sindical entera llama la atención el silencio por parte del movimiento sindical frente a este tipo de situaciones. Vamos por un ejemplo. Cuando sucedió el tema del IABA, que era un grupo de adolescentes que ocuparon un salón porque se los iban a desalojar para hacer una rampa para personas discapacitadas, se formó un hecho político de eso. Salió el Orsi, salió el Arcose, fue Fernando Pereira y Marcelo Abdala, figuras de primer nivel frente a ese hecho que en realidad no era de carácter urgente. Ahora, cuando mueren personas privadas de libertad, cuando se denuncian situaciones de tortura o cuando pasa este hecho de habeas corpus, hay un silencio de todo lo que es, de bastantes sectores políticos y sobre todo del movimiento sindical, que parece ignorar que las personas privadas de libertad son los hijos de los trabajadores más pobres del país y que los funcionarios que van a cumplir tareas en las cárceles viven en condiciones sumamente denigrantes. Y a mí me gustaría ver manifestaciones del movimiento sindical, así como piden, que se preocupan mucho por todo el tema de las empresas públicas. Me gustaría que también se preocupe más por los derechos humanos de los trabajadores y de las personas privadas de libertad, que son los que están siendo violados en las cárceles de este país. A mí me gustaría ver una especie de mea culpa del movimiento sindical, porque todos los trabajadores de cárcel, la verdad que nos sentimos bastante solos frente a la situación en la que estamos viviendo. ¿Ustedes, este grupo que presentó el recurso, han tenido algún tipo de contactos, de reuniones a nivel sindical, a nivel del PIT-CNT, por ejemplo? No, e incluso el año pasado, cuando hubo un gran motín producto de la muerte de una persona privada de libertad, que fue un caos la unidad, nos comunicamos con la autoridad del Frente Amplio y del PIT-CNT y no tuvimos ninguna respuesta. Es más, ¿alguien recuerda de acá alguna movida del movimiento sindical, alguna manifestación pidiendo mejoras en el sistema penitenciario? Yo nunca vi. Germán Gutiérrez, operador penitenciario en la cárcel de mujeres, gracias por visitarnos esta mañana y suerte con la gestión que tienen por delante. Muchísimas gracias.